Últimamente me he sorprendido a mí misma deseando viajes que antes habría considerado una pérdida de tiempo. Cosas tan mundanas como ir a comprar muebles a otra ciudad empezaron a parecerme oportunidades para salir del aire estancado de nuestra casa. Fue idea suya, como casi siempre. Una escapada de fin de semana para buscar una mesa de comedor que, según él, debía ser de buena madera, con patas sólidas. Lo dijo con ese tono práctico que me resultaba tan familiar, tan correcto. No lo rechacé. Al contrario, fingí entusiasmo. Quizá porque intuía que cualquier desvío de lo habitual podía ser un inicio, aunque no sabía de qué. Pero lo que no mencionó hasta el último momento fue que su amigo nos acompañaría. Lo dijo mientras yo guardaba mi cepillo de dientes en la maleta, como si no tuviera importancia. Él se ofreció a ayudarnos con la carga, y además hace tiempo que no salimos los tres juntos. Explicó. Respondí con un claro automático, aunque mi estómago se encogió ligeramente. No por desagrado. Fue otra cosa. Algo que no podía nombrar aún. El coche era amplio, pero el aire parecía comprimirse. Él conducía. Hablaba de direcciones, de mapas, de precios. Su amigo se sentó detrás, y aunque no lo veía, podía sentirlo. Su presencia era distinta. No hacía comentarios vacíos como mi marido. Sus palabras eran escasas, pero precisas. A veces se inclinaba hacia adelante para opinar sobre una ruta, y su voz resonaba cerca de mi oído, demasiado cerca. Noté cómo me recogía el pelo el viento que levantaba su aliento. Pequeños gestos, insignificantes si se los aísla. Pero cuando el cuerpo está hambriento de tensión, hasta un suspiro puede parecer un grito. Almorzamos en un restaurante de carretera, uno de esos lugares con mantel de papel y camareras que no fingen simpatía. Nos sentamos en una mesa pegada a la ventana. Él pidió vino, yo no. El amigo pidió lo mismo que yo, y eso me desconcertó más de lo que debería. Al pasarme la copa de agua, sus dedos rozaron los míos. Podría jurar que se detuvo una fracción de segundo más de lo necesario. Yo también lo hice. Un instante minúsculo, pero que hizo vibrar dentro de mí una cuerda que creía rota. Mi esposo, ajeno a todo, hablaba de tornillos, de ensamblajes, de manuales. Yo lo miraba con ternura y con una especie de culpa anticipada. Él no era cruel, no era indiferente. Simplemente era de piedra. Una piedra noble, segura, pero incapaz de arder. Llegamos al hotel al anochecer. Nos dieron 2 habitaciones contiguas. Cada uno entró en la suya con la mecánica rutina de quienes viajan por deber. Yo me senté en el borde de la cama, sin desvestirme, mirando la maleta abierta como si no supiera por dónde empezar. Me lavé los dientes con movimientos lentos, escuchando el ruido del agua del cuarto contiguo. Él, mi esposo, silbaba mientras se duchaba, como si todo estuviera bien, como si no percibiera el cambio invisible que había empezado a ocurrir. Más tarde salí al balcón. La ciudad era plana, apenas iluminada. Apenas había viento. Sentí el silencio como una tela que se me pegaba al cuerpo. Y entonces lo vi. Al amigo. En el balcón de al lado. Sostenía un cigarrillo que nunca llegó a encender. Me miró y levantó la cabeza apenas, como un saludo sin palabras. Yo hice lo mismo. Ninguno habló. No hacía falta. Ese momento, quieto, vacío, cargado, fue más íntimo que cualquier conversación. Volví a entrar y me tumbé vestida sobre la colcha. No dormí enseguida. Imaginé los dedos que habían tocado los míos, el tono bajo de su voz, la forma en que me miró cuando le ofrecieron vino y dijo, lo mismo que ella. A la mañana siguiente, antes del desayuno, bajé la cremallera de mi vestido con una lentitud inconsciente. No lo hice para él, ni para mi marido. Lo hice para mí. Para recordar que aún podía sentir cosas sin nombre, que mi piel no era solo un envoltorio funcional, sino también frontera sensible. Y mientras tomábamos café en el comedor del hotel, él, el amigo, soltó una anécdota del pasado, en la que se reía de algo torpe que mi marido había hecho hace años. Todos reímos, incluso yo. Pero mientras los observaba a ambos, sentí que mi risa venía de otro lugar.
No era burla. Era algo más eléctrico. Algo que me tensó el vientre. Me hizo apretar las piernas bajo la mesa. Esa noche, de vuelta en casa, mi esposo dejó la maleta en el recibidor y se estiró los hombros. Fue productivo, ¿no? Dijo. Yo asentí, con la mano todavía en la manija de la puerta. Y mientras él se duchaba, volví a abrir la maleta. Esta vez, saqué la blusa azul que no llegué a usar. Me la acerqué al rostro y pensé en balcones, en copas de vino, en dedos que se demoran. Aún no sabía hacia dónde íbamos, pero por primera vez en mucho tiempo, no quería detener el coche. El centro comercial estaba lleno, como siempre los sábados por la tarde. Lo que me sorprendió no fue encontrarlo allí, sino mi reacción al verlo. No fue una sorpresa incómoda, ni siquiera una coincidencia que incomodara. Fue como si una parte de mí, más sincera, más despierta, lo hubiera estado esperando. Estaba frente a una tienda de perfumes, con una bolsa en cada mano. Sus ojos me encontraron antes de que yo fingiera no verlo. Se acercó, sin prisa, con esa media sonrisa que no busca aprobación, pero sabe que la provoca. Me dijo que me veía distinta. No supe si se refería a mi ropa, a mi cara sin maquillaje, o a la manera en que lo miraba. Tal vez era todo eso junto. Entramos en una tienda de regalos. Yo buscaba algo para el cumpleaños de mi marido. Una billetera, tal vez. Algo predecible, correcto, útil. Él sugería cosas que no tenían ninguna utilidad real. Una brújula antigua, un reloj de arena, un llavero con forma de ancla. Me reí, porque en el fondo sabía que tenía razón. Que lo que buscaba no era un objeto, sino una excusa para quedarme allí más tiempo. Cuando el ascensor llegó, estábamos solos. 4 paredes de acero pulido y un espejo que no perdonaba nada. La puerta se cerró con ese sonido seco y definitivo que tienen las decisiones cuando ya no hay vuelta atrás. Me recargué en la pared, con las bolsas colgando de mi muñeca. Él no se acercó de inmediato. Solo se volvió hacia mí y dijo, «Pensé en ti toda la semana». Fue una frase simple, sin adornos, pero me cortó la respiración. Avanzó un paso, solo uno, lo suficiente para borrar el espacio entre nosotros. No hubo caricias, no hubo juegos. Sus labios tocaron los míos con una seguridad que no necesitaba ensayo. Yo no respondí de inmediato, no por rechazo, sino por el vértigo. Mi cuerpo tardó un segundo más que mi mente en aceptar que quería ese contacto, que lo había querido desde antes de saberlo. El beso fue breve, preciso. No fue un desborde de pasión, sino un reconocimiento mutuo. Como si los dos admitiéramos que había algo más allá de la cortesía, algo que habíamos estado evitando nombrar. Se apartó con la misma calma con la que se había acercado. La puerta del ascensor se abrió y el mundo volvió a moverse. Me despedí sin palabras. Caminé por el estacionamiento sintiendo que la piel de mis labios no era la misma, como si llevara una marca invisible. Mi cuerpo era liviano y al mismo tiempo tenso, como si cada paso que daba activara un recuerdo. Esa noche, mientras ponía la mesa, mi marido me preguntó si había encontrado un regalo. Asentí. Le mostré la billetera envuelta, con una cinta simple. Él pareció satisfecho. Habló de su infancia, de cómo su padre usaba una igual. Yo lo escuchaba, pero parte de mí estaba en otra parte, recordando cómo, en aquel ascensor, el silencio había sido tan elocuente como un grito. Después de cenar, me ofrecí a lavar los platos. Quería estar sola. Miré mis manos bajo el chorro de agua caliente y pensé en las suyas. En cómo no habían tocado más que mi boca, pero habían recorrido lugares dentro de mí que ni yo misma sabía que existían. Esa noche no pude dormir. Me moví en la cama como si buscara una posición que no existía. Él dormía a mi lado, tranquilo. Su respiración era pareja, profunda. A veces me preguntaba si soñaba conmigo, si alguna vez lo había hecho, si alguna vez me había mirado como una mujer que arde y no solo como una esposa que acompaña. Me levanté a mitad de la noche y fui al baño. Me miré al espejo largo rato. El reflejo me devolvía una mujer distinta. No más joven, no más bella, solo más consciente.
Me toqué los labios, como si necesitara confirmar que todo había sido real. Volví a la cama y me acosté boca arriba, con los ojos abiertos. Sentía el peso de mi decisión, aunque todavía no la había formulado del todo. No era un plan, no era una traición. Era algo más primitivo. Una necesidad. No de él, ni del otro. De mí. Al día siguiente, durante el desayuno, él me preguntó si quería acompañarlo a su próxima reunión fuera de la ciudad. Dijo que sería un viaje rápido, solo una noche. Sonreí. Claro, respondí. Y antes de llevarme la taza a la boca, añadí, podríamos aprovechar y descansar un poco. No lo dije por cortesía. Lo dije porque sabía que él estaría allí también. El amigo. El que no preguntaba, pero entendía. El que no ofrecía certezas, pero sabía cómo mirar. Porque a veces el deseo no nace del amor, sino del espacio donde el amor no llega. Ese espacio estaba creciendo en mí, y ya no quería llenarlo con silencio. El viaje empezó como una excusa, como casi todo últimamente. Elegí la ropa con más cuidado del habitual. Pantalón negro ajustado, blusa blanca con botones que no terminaban de cerrarse del todo en el escote, el perfume que no usaba desde hacía meses. No porque quisiera provocar, sino porque quería recordarme a mí misma que aún podía ser algo más que compañía silenciosa en la butaca del copiloto. Mi marido recogió sus carpetas, su portátil, sus papeles, con el método meticuloso de siempre. Me dijo que había confirmado la habitación doble, como la otra vez. Yo asentí y sonreí por fuera. Por dentro, algo se movía, como una gota caliente que empieza a expandirse en un vaso de agua fría. Viajamos en silencio durante casi una hora. Él iba revisando mentalmente los puntos de su presentación mientras conducía. Yo observaba el paisaje sin verlo, jugando con el borde de mi manga, preguntándome si él, el otro, estaría ya en esa ciudad, si pasaría cerca, si también estaría pensando en mí. Cuando llegamos al hotel, el recepcionista frunció el ceño frente a la pantalla. Parece que hubo un error, murmuró. Solo quedaba una habitación disponible. Mi marido, sin darle demasiada importancia, dijo, no importa. Estamos casados, ¿no? Yo fingí una sonrisa. Fingí que me hacía gracia. Pero dentro de mí, una parte se cerró en sí misma. La habitación era pequeña, funcional, con una sola cama y una lámpara de escritorio. Me senté en la orilla mientras él acomodaba su ropa en el armario. Me quité los zapatos lentamente. Cada gesto se volvía un ejercicio de contención. Cuando fue al baño, me recosté en la cama, con los ojos cerrados, respirando despacio, como si así pudiera calmar lo que se estaba desatando en mí. La cena fue en un restaurante cercano al hotel. Nada especial. Comida templada, luces frías, conversaciones triviales. Él habló del proyecto, del equipo, de los plazos. Yo asentía, hacía preguntas, me mantenía en el papel que también conocía. Hasta que alguien llamó su atención desde la barra. Era él, el amigo, el que no debería estar allí. Mi marido lo saludó con sorpresa. ¿Tú también estás por trabajo?, preguntó. Sí, justo cerré una reunión aquí cerca, respondió. No me miró hasta que nos sentamos los tres. Entonces sí, me miró, como si recordara cada segundo del ascensor, como si supiera que yo también lo había hecho. Durante la cena, todo pareció normal. Risas, historias compartidas, comentarios sobre el tráfico. Pero debajo, algo latía con fuerza. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, yo sentía que el suelo se inclinaba levemente. Él no decía nada fuera de lugar, ni una palabra más alta que la otra. Pero su presencia me quemaba la piel, incluso desde el otro lado de la mesa. Cuando volvimos al hotel, mi marido dijo que se acostaría temprano. Tenía que repasar unas cosas. Yo afirmé que bajaría al bar del lobby, solo por un rato. Él ni siquiera preguntó si quería que me acompañara. Esa fue su forma de confiar. Ausentarse. Me cambié la blusa por una camisa más ligera. Dejé el cabello suelto, sin pensarlo demasiado. Bajé con las manos vacías, pero el pecho lleno de algo que no sabía si era deseo o vértigo.
Él ya estaba allí, en una mesa al fondo. Me esperaba con una copa medio vacía y la mirada apoyada en el borde del vaso. Me acerqué y me senté frente a él sin decir una palabra. No hablamos durante varios minutos. Solo compartimos ese silencio denso que nace cuando las palabras ya no alcanzan para nombrar lo que se desborda. Finalmente él dijo, «No creí que vendrías». Respondí sin mirar. «Tampoco yo». Era cierto. No había planeado nada, pero tampoco había hecho nada por evitarlo. Sus dedos jugaron con la servilleta. Los míos, tensos, acariciaban el tallo de la copa. Nadie se tocó. Nadie se acercó. Pero yo podía sentir su calor desde el otro lado de la mesa. Hablamos de cosas que no importaban. Del vino, del clima, de un recuerdo antiguo. Pero debajo de cada frase había otra conversación. Una más profunda. Una que se daba entre miradas, pausas, leves inclinaciones del cuerpo. No recuerdo en qué momento el silencio cambió. Pero en algún punto él dijo, «Cuando entraste, supe que esta noche no iba a dormir tranquilo». Yo no respondí. Solo crucé las piernas bajo la mesa. Salimos juntos del bar. No nos tocamos. Caminamos por el pasillo del hotel como si fuéramos solo conocidos. Al llegar frente a la puerta de mi habitación, nos detuvimos. Él se inclinó un poco, como para decir algo, pero no lo hizo. Yo entré sin mirar atrás. Cerré la puerta lentamente, apoyé la espalda contra ella, y sentí que algo dentro de mí se partía en dos. Mi marido dormía. El escritorio estaba lleno de papeles. La luz tenue de la lámpara le dibujaba la frente serena. Me desvestí en silencio y me acosté a su lado. No me rozó, no me buscó. Y aún así, su cuerpo era una barrera. Una que por primera vez deseaba atravesar, pero hacia otro lado. Mientras el aire del cuarto se hacía denso, supe que al día siguiente nada habría cambiado. Y sin embargo, yo ya no sería la misma. Dormimos en la misma cama, pero no juntos. Mi cuerpo, alineado al borde del colchón, evitaba todo roce posible, como si el contacto pudiera delatar algo que aún no había ocurrido del todo. Él, como siempre, se giró hacia su lado derecho, respirando con ese ritmo profundo que solo tienen los que creen que todo está en su lugar. Yo observaba el techo, pero lo que en realidad veía eran los segundos que se acumulaban como piedras sobre mi pecho. A la mañana siguiente, nos vestimos sin cruzar más palabras que las necesarias. Él revisaba su agenda, sus papeles, sus notas. Yo, frente al espejo, me abotonaba lentamente una camisa celeste que elegí sin saber por qué. Me recogí el cabello en un moño desordenado, dejando unos mechones sueltos a propósito. No era coquetería, era defensa. Una manera de mantenerme erguida en medio de algo que comenzaba a derrumbarse por dentro. Cuando salimos del hotel, él se dirigió a su reunión. Yo le dije que aprovecharía para caminar un poco, despejarme, quizá visitar unas tiendas. Me besó la mejilla con prisa, como si eso sellara la confianza sin necesidad de confirmarla. Y se fue. No sabía si él estaría cerca. No habíamos acordado nada. Pero mi cuerpo caminaba con la certeza de que lo encontraría. Y así fue. Lo vi apoyado contra su coche, en un aparcamiento casi vacío frente a una librería. El sol le daba en la cara, y sus gafas oscuras ocultaban los ojos, pero su boca era inconfundible. No me saludó con la mano. Solo levantó la cabeza como si ya supiera que llegaría. Me acerqué despacio, sin apuro. El aire entre nosotros parecía más denso, como si cargara con lo que no habíamos dicho la noche anterior. «No sabía si vendrías», dijo, sin quitarse las gafas. «Yo tampoco», respondí, y eso fue suficiente para que ambos entendieran que estábamos de nuevo en el mismo punto de fuga. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue una pausa necesaria, como esas respiraciones profundas antes de sumergirse. «No has dormido bien», añadió. Asentí, sin explicaciones. Él sacó del bolsillo una pequeña caja. «Vi esto en una tienda esta mañana. Me pareció que te quedaría bien». Dentro había un par de pendientes. Pequeños, sobrios, con una piedra gris casi imperceptible. No eran joyas. Eran un gesto.
Un susurro convertido en objeto. No puedo aceptarlos, dije, pero mis dedos ya los estaban tocando. No te los estoy regalando, aclaró. Solo te los presto. Volvimos caminando sin decir nada más. Al llegar a la esquina del hotel, me detuve. No deberíamos seguir viéndonos. Él no respondió. Solo se acercó un poco más de lo que era apropiado, lo suficiente como para rozarme el brazo con el suyo. Entonces no lo hagamos, dijo sin convicción. Pero si cambias de idea, sabes dónde encontrarme. Y se alejó, dejándome sola, con la caja en la mano y el corazón golpeando contra algo que ya no era culpa ni deseo, sino necesidad. Regresé al hotel, subí a la habitación y lo encontré revisando correos en su portátil. Me saludó con una sonrisa tranquila. Me preguntó si había disfrutado el paseo. Dije que sí. No me preguntó qué había comprado. Esa noche, ya en casa, me encerré en el baño. Me quité la ropa, encendí la luz cálida y me miré en el espejo. Me puse los pendientes. Me giré de un lado, del otro. Me miré como se mira a una desconocida que ha hecho algo que no imaginabas de ella. Mi esposo golpeó la puerta suavemente. ¿Estás bien? Sí, ya salgo, respondí con voz normal. Pero no estaba bien. Estaba distinta, como si algo dentro de mí hubiera cambiado de sitio. No estaba rota. Estaba, por primera vez, consciente de una grieta que ya no quería tapar con yeso. Esa noche, al acostarnos, él me abrazó por la cintura, como lo hacía a veces, por costumbre. Yo no me moví. Mi cuerpo no respondió. No me alejé, pero tampoco me rendí al gesto. Cerré los ojos con fuerza, no por el placer, por el vacío. Mientras sentía el calor de su respiración en mi nuca, pensé en los dedos que habían envuelto la pequeña caja, en la forma en que me había mirado detrás de sus gafas oscuras, en ese contacto apenas perceptible del brazo contra el mío. Y entendí algo, que no se trataba solo de él, ni siquiera de lo que mi esposo no hacía. Se trataba de mí, de todo lo que había dejado de sentir durante años, convencida de que la estabilidad era suficiente, de todo lo que había dejado de buscar, para no incomodar. Pero algo dentro de mí ya no estaba dispuesto a seguir esperando. No sé en qué momento exacto dejé de resistirme. Tal vez fue cuando empecé a buscar la coincidencia en lugar de evitarla. Cuando lo vi en mi lista de invitados sin sobresalto, como si su presencia en la reunión familiar fuera lógica, natural, incluso deseada. Fue mi marido quien mencionó la idea de invitarlo, mientras preparábamos la maleta para la visita a la casa de su hermana, a las afueras. Dice que puede ayudarnos con la instalación del nuevo calentador, comentó con la voz despreocupada de quien no imagina que acaba de encender una mecha. Asentí. Solo eso, sin entusiasmo, sin rechazo. Pero cuando empecé a elegir qué ropa llevar, supe que esa decisión no había sido inocente. Elegí un vestido ligero, largo hasta la rodilla, de lino beige, sin mangas. Translucía lo justo bajo el sol, y no llevé sujetador. Me vestí como quien no busca llamar la atención, pero no puede evitar ser vista. Y lo sabía. El día fue largo, caluroso, lleno de conversaciones cruzadas entre familiares, niños corriendo por el jardín, vasos que se llenaban una y otra vez. La casa tenía olor a campo y a madera antigua. Sonaban risas en todas las esquinas. La hermana de mi esposo se movía con soltura, organizando, hablando, dominando los espacios como lo hacía siempre. Yo me dejé arrastrar por esa atmósfera con la docilidad de quien tiene algo más en la cabeza. Él llegó más tarde que el resto. Saludó a todos con esa sonrisa medida suya, la que no busca entrar, pero nunca se queda fuera. Cuando me tocó a mí, su mano se apoyó apenas un segundo más sobre mi hombro. Fue suficiente. Un código que solo nosotros entendimos. Durante horas no pasó nada. Ni un año, ni una palabra fuera de lugar. Pero su presencia era como una corriente subterránea. No se veía, pero empujaba todo. Lo observaba de reojo, desde la mesa del porche, mientras hablaba con la cuñada, mientras mi esposo discutía con él sobre herramientas y medidas. Y mientras tanto, mi cuerpo esperaba.
Al atardecer, el calor empezó a ceder. Me ofrecí a recoger las toallas del tendedero, fingiendo que necesitaba un momento sola. Me alejé por el lateral de la casa, hacia el cobertizo donde guardaban los utensilios de jardinería. Un espacio pequeño, cerrado, con el aire denso y olor a metal oxidado. Me apoyé contra la pared de madera. Cerré los ojos un segundo. Solo uno. Y entonces escuché sus pasos detrás de mí. No me giré de inmediato. Lo supe por la forma en que el aire cambió, por la vibración silenciosa de su cercanía. Él cerró la puerta con suavidad, sin hablar. Su mano tocó mi cintura con decisión, no con violencia, con la naturalidad de quien no necesita pedir permiso porque ya tiene la respuesta. Me giré despacio. Lo miré a los ojos. No había miedo, no había culpa. Solo un pulso que se aceleraba al mismo ritmo en ambos cuerpos. Entonces ocurrió. El beso. No fue torpe ni precipitado. Fue denso, largo, como si cada día anterior nos hubiera empujado a ese instante exacto. Sus labios no preguntaron, afirmaron. Me sostuvo por la nuca con firmeza, y yo me aferré a su camisa como si algo fuera a arrastrarme. Sentí la textura del lino sobre mi piel desnuda, la aspereza de su barba apenas crecida, su respiración caliente y desordenada. Nos separamos cuando escuchamos una voz a lo lejos. Mi cuñada, buscando un abridor de botellas. Él no dijo nada. Yo tampoco. Solo salí del cobertizo con una toalla en la mano, como si de verdad hubiera ido por ella. Caminé de vuelta al porche sintiendo el pulso latiendo entre mis piernas. Me senté junto a mi esposo, que me sonrió mientras servía vino. Le devolví la sonrisa. Lo miré a los ojos y me obligué a parecer presente. Pero algo en mí ya se había ido. Algo que no regresaría. Más tarde, mientras los demás reían en la cocina, él y yo volvimos a cruzarnos en el pasillo. Solo un segundo. Pero en ese segundo, nuestras miradas dijeron más que cualquier conversación. No había promesas, ni planes, solo el reconocimiento de una puerta que ya habíamos cruzado. Esa noche, de regreso en casa, me duché en silencio. Me sequé con lentitud, observando cada centímetro de mi piel, cada marca, cada señal. Me puse un camisón fino, blanco, que nunca usaba. Me miré en el espejo y vi a una mujer que ya no podía mentirse a sí misma. Él entró al cuarto, mi esposo, con el móvil en la mano. Me dijo que su hermana nos había invitado a otra comida el siguiente fin de semana. Asentí, sin pensar, sin decidir. Me metí en la cama, girada hacia la pared. Cuando apagó la luz, su mano buscó la mía bajo las sábanas. Yo no la retiré, pero tampoco la sostuve. Y supe, sin saber cómo, que él también lo sentía. Algo estaba cambiando. Y lo peor era que yo no quería que se detuviera. Después de la noche en la casa de su hermana, algo en mí cambió de sitio. No era culpa. No era remordimiento. Era otra cosa, más sutil y más difícil de nombrar. Como si una línea invisible, que durante años había delimitado lo permitido de lo prohibido, se hubiera borrado. O peor aún, como si nunca hubiera estado allí. La vida siguió igual en apariencia. Las mismas rutinas, los mismos horarios, las mismas palabras al despertar. Pero el sonido de todo era distinto, como si alguien hubiera cambiado las notas de una melodía sin alterar su ritmo. La semana transcurrió con una calma envenenada. Mi esposo salía temprano, regresaba al anochecer, y a veces intentaba hablarme mientras cenábamos. Yo respondía lo necesario, sonreía donde correspondía. Cumplía con la representación que durante años habíamos perfeccionado juntos. Pero ya no sentía la textura de las cosas. Todo se había vuelto plano, como una fotografía que ya no conserva el olor del momento que retrata. Una noche, mientras lavaba los platos, noté que él me observaba desde el umbral de la cocina. No decía nada, solo me miraba. Cuando terminé, se acercó, me abrazó por la cintura y apoyó la frente en mi hombro. Su contacto me heló. No porque fuera desagradable, sino porque no despertaba nada. Era como ser abrazada por un recuerdo. «Estás distante», dijo, sin exigencia, solo con una calma preocupada. «Estoy cansada», respondí, con voz baja, sin volverme.
Me besó el cuello con ternura. Yo cerré los ojos. No por placer, por el esfuerzo de no alejarme. Fingí un estremecimiento. Dejé que sus manos buscaran mi piel por debajo de la blusa. No dije que no. Pero mi cuerpo sí. Mi cuerpo, tan entrenado para obedecer, esta vez se quedó quieto. En la cama, me giré hacia el otro lado cuando apagó la luz. Él colocó una mano sobre mi cadera, como solía hacerlo cuando quería acercarse. Permanecí inmóvil, con la respiración contenida. No dije nada, y él entendió. Retiró la mano, suspiró y se acomodó para dormir. Yo permanecí despierta durante horas, con los ojos fijos en la rendija de la persiana, donde se filtraba la luz naranja del farol de la calle. Al día siguiente, volví a recorrer las calles del centro sin motivo. Caminaba sin dirección, como si buscara algo que me negara la necesidad de seguir. Entré en una tienda de ropa interior. No necesitaba nada. No tenía por qué estar allí. Pero mis dedos se deslizaron por telas que no eran para dormir ni para estar cómoda. Lencería suave, delicada, con encajes casi invisibles. Elegí un conjunto color marfil, ajustado, con tiras finas. Lo hice como quien lanza una piedra a un lago solo para comprobar que las aguas siguen vivas. Lo guardé en un cajón al llegar a casa. No lo escondí. Solo lo doblé con cuidado, lo envolví en papel de seda y lo enterré entre otras prendas. No era para él. Ni siquiera era para otro. Era para mí. Para la mujer que empezaba a reconocer su cuerpo como algo más que una extensión de la rutina. Esa noche, preparé la cena como de costumbre. Conversamos sobre cosas triviales. Él comentó que su amigo lo había llamado para hablar sobre un proyecto, algo relacionado con una inversión. Mencionó su nombre con total naturalidad, sin saber que yo llevaba días repitiéndolo en silencio, como quien lame una herida sin querer sanarla. Sentí una punzada en el estómago, pero no de nervios, de deseo. Me preguntó si me apetecía acompañarlo el fin de semana a un almuerzo con colegas suyos. Dije que no estaba segura, que quizá prefería quedarme en casa. No discutió, solo asintió. La confianza de quien cree que nada puede pasar mientras él no está. Más tarde, me encerré en el baño. Me quité la ropa lentamente, como si cada capa pesara más que la anterior. Me metí en la ducha, con el agua caliente golpeando mi espalda. Cerré los ojos. No imaginé rostros. No fantaseé con cuerpos. Solo sentí mi propia piel, mis propias manos, mi respiración volviéndose errática. Quise desaparecer dentro de mí, tocar algo que me hiciera sentir presente. Y, por un instante, lo logré. Salí envuelta en una toalla, con el cabello húmedo cayendo sobre mis hombros. Me detuve frente al espejo. Me observé como no lo hacía desde hacía años. No buscando defectos, sino señales. Y vi una mujer entera, que no estaba perdida, que no necesitaba ser salvada, que solo quería respirar. Volví al dormitorio. Él dormía. Su cara tenía esa expresión de paz que siempre me había enternecido. Me senté al borde de la cama, sin hacer ruido. Lo miré largo rato. Pensé en lo injusto que era desear otra piel, cuando tenía esa al lado. Pensé en cómo la culpa no era suficiente para apagar lo que se había encendido. En cómo la ternura no bastaba para excitarme. En cómo un hogar no es necesariamente un refugio si una parte de ti quiere huir cada vez que se cierran las puertas. Me acosté sin tocarlo. Y esa distancia, ese centímetro de aire entre nuestros cuerpos, pesaba más que cualquier infidelidad consumada. Sabía que lo vería pronto, que no tardaría en encontrar otra excusa para cruzarme con él. Lo sabía, porque lo deseaba, porque lo necesitaba, porque una parte de mí, la que siempre cayó, ahora gritaba en silencio. Las coincidencias empezaron a parecerme coreografiadas, como si alguien, alguna fuerza irónica y silenciosa, moviera las piezas con cuidado para que los pasos nos acercaran, una y otra vez, sin necesidad de que nadie lo pidiera. No lo vi durante días, ni un mensaje, ni una señal. Y sin embargo, no había una hora en la que no pensara en él. No con romanticismo,
No con ilusiones adolescentes. Lo pensaba con una urgencia física, con ese temblor interno que aparece cuando el cuerpo se acostumbra a un estímulo y luego lo pierde. Era una falta reconocible, un eco. Mi esposo seguía siendo él, inalterable, puntual, constante. Por las noches se sentaba a revisar correos, hablaba de proyectos, de oportunidades, de nombres que a mí me decían poco. Yo lo escuchaba, asentía, fingía interés cuando podía. Él, en su burbuja de buen marido, no notaba nada. O quizás sí, pero no quería mirar de frente, como quien siente que algo cruje bajo los pies y decide no bajar la vista para no confirmarlo. Fue una tarde cualquiera cuando todo cambió. Mi esposo llegó temprano del trabajo. Cosa rara. Dijo que tenía dolor de cabeza, que necesitaba descansar un poco. Se recostó en el sofá, cerró los ojos. Yo aproveché para revisar mi teléfono y vi un mensaje de un número desconocido. Una dirección. Una hora. Sin firma. Sin palabras. No hacía falta. Guardé el teléfono de inmediato, el corazón golpeándome como si hubiera corrido. No respondí, pero sabía que iría. Y fue entonces cuando la grieta se abrió del todo. Horas después, mientras él dormía, yo preparé la cena en silencio. Las luces apagadas del pasillo, el sonido lejano del televisor, los cubiertos colocados con precisión. Como siempre, como si nada. Pero dentro de mí, cada cosa se descomponía. Al día siguiente, él salió a una reunión. Me besó la frente antes de irse. Yo me quedé en la puerta unos segundos más de lo necesario, escuchando el sonido del ascensor cerrarse. Luego volví a entrar. Me duché lentamente y me vestí sin prisa. Ropa sencilla, cómoda, neutra. No quería parecer provocativa. Quería parecer casual. Como si mi presencia en ese lugar, a esa hora, fuera algo que simplemente ocurrió. Al llegar, él ya estaba allí. En la terraza de un café discreto, con un café a medio terminar frente a él. Alzó la vista. Me vio. No sonrió. Solo hizo un gesto con la cabeza. Me senté. No hablamos durante los primeros minutos. Me ofreció parte de su pastel, como si compartiéramos costumbre. Alguien me vio contigo, dijo finalmente, sin rodeos. No supe qué contestar. Me quedé en silencio, sintiendo cómo mi garganta se cerraba poco a poco. Un conocido tuyo. Bueno, de tu esposo. Levanté la vista. Él no parecía enojado, ni siquiera sorprendido. Parecía resignado, como si eso también fuera parte del camino que habíamos elegido sin darnos cuenta. ¿Él sabe? Pregunté con voz baja. Aún no, pero lo sabrá. Es cuestión de tiempo. Me quedé sin aliento. No por miedo, sino por algo peor. Por la certeza de que esa frase no cambiaba lo que sentía. No me empujaba a huir. No me devolvía atrás. Solo confirmaba que la línea ya había sido cruzada y que nada la borraría. Nos quedamos allí un rato más. No dijimos nada. A veces no hace falta llenar los silencios, solo aceptarlos. Luego me acompañó hasta el final de la calle. No me tocó, ni un año. Pero al despedirse me miró largo, como si ese momento pudiera ser el último. Como si en algún lugar ambos lo supiéramos. Al volver a casa, mi esposo estaba en el comedor, con el ordenador frente a él. Teclaba rápido, con los auriculares puestos. Me saludó con un gesto. Yo pasé de largo, con una bolsa en la mano que no recordaba que contenía. Me encerré en el baño. Me lavé las manos, la cara. Me miré al espejo. Ese rostro era mío. Y al mismo tiempo, ajeno. A la mañana siguiente desperté antes que él. Fui a la cocina, preparé café. En la bandeja coloqué 2 tazas. Y ahí, junto a ellas, vi algo que no recordaba haber puesto. Un par de llaves. Las suyas. Con una nota doblada. Voy a pasar unos días con mi hermano. No decía más. No había reproche. No había confrontación. Solo ausencia. Me quedé de pie, con la nota entre los dedos. El café se enfriaba. El aire era tan denso que me costaba respirar. Y entonces comprendí algo más cruel que cualquier pelea, que cualquier grito. Que él ya sabía. Y que simplemente había elegido irse. Sin ruido.
sin escena, dejándome sola con el espejo, con la taza intacta, con la cama vacía y con la certeza, brutal, de que nadie, ni siquiera él, iba a intentar retenerme. El silencio no llegó como una sorpresa. No apareció de pronto, como una puerta que se cierra con estruendo. Fue más bien una marea lenta, imperceptible, que cubre todo sin que te des cuenta. Una ausencia sin drama, sin lágrimas, sin escenas. Solo eso. Ausencia. Y la certidumbre muda de que lo que fue ya no volverá a ser. Mi esposo no regresó esa noche, ni la siguiente. Y al tercer día, cuando aún no había noticias suyas, comprendí que tampoco iba a llamar, ni a preguntar, ni a exigir explicaciones. Esa era su forma de castigo. Desaparecer. Convertir su presencia en vacío. Dejarme en la casa que compartíamos, entre las mismas paredes, los mismos muebles, la misma cama, pero sin él. Los primeros días me moví por la casa con torpeza, como si todo estuviera fuera de lugar, incluso lo que no se había tocado. El desayuno sabía a cartón. El agua de la ducha me resultaba demasiado caliente o demasiado fría. El sofá era demasiado grande. La televisión, demasiado ruidosa. Nada encajaba. Nada se sentía mío. Como si me hubieran trasplantado a una réplica imperfecta de mi propia vida. Intenté llamarlo. Solo una vez. Sonó 3 veces y entró el buzón de voz. No dejé mensaje. ¿Qué podría decir? ¿Qué palabras pueden rescatar a alguien que decidió no escuchar más? Entonces hice lo que había estado evitando. Escribí al otro. No está. No sé si volverá. Tardó más de lo habitual en responder. Lo hizo con un simple ¿quieres que nos veamos? No lo pensé demasiado. Respondí que sí. No por consuelo, no por revancha, sino por una inercia que ya no podía frenar. Nos encontramos en un lugar distinto, más lejos, más discreto. No era la terraza del café, ni la esquina donde solíamos cruzarnos. Era un parque semiabandonado a las afueras, donde las familias ya no iban, donde los bancos estaban viejos y el viento arrastraba hojas secas sin dirección. Lo vi esperándome con las manos en los bolsillos, la cabeza gacha. Cuando me acerqué, levantó la vista. Había algo distinto en su expresión. No era deseo. Tampoco culpa. Era una especie de resignación suave. Como si ya supiera que nada sería como antes. Nos sentamos sin tocarnos. Hablamos poco. ¿Se fue? Asentí. ¿Sabía de nosotros? Creo que sí. O al menos lo intuyó. Guardó silencio. Miró el suelo largo rato. Esto no era lo que buscábamos, murmuró, casi para sí. Y entonces lo supe. Supe que él también estaba a punto de irse. No con palabras definitivas. No con promesas rotas. Solo con ese gesto de quien se da cuenta de que lo que empezó como fuego se ha convertido en ceniza antes de tiempo. Cuando me dejó en casa, no subió. No me besó. Solo dijo, «Cuídate». Y lo vi alejarse, sabiendo que no volvería a llamarme. No por cobardía, no por indiferencia, sino porque entre los dos había quedado solo eso. Un terreno devastado donde nada podía crecer. Las siguientes horas se desdibujaron. Me encerré en el dormitorio. Cerré las cortinas. Apagué el teléfono. No lloré. No grité. No destruí nada. Solo me acosté sobre la colcha, en ropa interior, sin sábanas, con los ojos abiertos. Pensé en todo lo que había pasado. En cada gesto, cada cruce, cada palabra dicha a medias. Pensé en las veces que pude haberme detenido. En las señales que ignoré. En la línea que crucé con los ojos bien abiertos. Pensé en mi cuerpo, ahora quieto, aún cálido del sol del día, pero sin nadie que lo habitara. Pensé en lo sola que me sentía, pero no de ese modo que uno puede compartir. Era una soledad honda, sin forma, que no buscaba compañía, solo verdad. Al anochecer, abrí el cajón donde había escondido el conjunto de lencería que me compré semanas atrás. Lo saqué, lo desplegué con cuidado sobre la cama. Lo toqué como si fuera una reliquia. No me lo puse. Solo lo observé, como quien contempla un reflejo de lo que fue, o de lo que quiso ser. Me levanté
Me acerqué al espejo del armario. Me miré de cuerpo entero. Ya no buscaba belleza, ni atractivo. Buscaba rastro. ¿Qué quedaba de todo? ¿Qué parte de mí había nacido en medio de ese caos y cuál había muerto sin que lo notara? Esa noche no dormí. No quise. Me quedé despierta, envuelta en una manta, mirando por la ventana cómo pasaban las luces de los coches, como si cada uno pudiera traerme de vuelta algo que había perdido. Una voz, una presencia, un arrepentimiento. Pero no vino nadie. Y por primera vez, lo acepté. La mañana llegó sin avisar, como si el tiempo no entendiera de pausas internas ni de duelos silenciosos. Me sorprendió sentada en la misma posición en la que había pasado las últimas horas, con la espalda curva, los pies fríos y la vista clavada en nada. Afuera, el sol intentaba atravesar las cortinas con insistencia, pero el interior de la casa seguía envuelto en una penumbra densa, casi física. Me levanté con movimientos lentos. Fui a la cocina por inercia, sin hambre, sin sed, solo porque era lo que hacía siempre a esa hora. Puse agua a calentar. El sonido de la tetera me pareció ajeno, lejano, como si perteneciera a otra rutina, a otra mujer. Saqué 2 tazas, como hacía cada mañana, por costumbre. Al darme cuenta, volví a guardar una. Ese gesto, tan simple, me dolió más que cualquier grito. Sobre la mesa seguían las llaves. Las suyas. El llavero de cuero gastado en los bordes. No lo había tocado desde que lo encontré. Tampoco la nota. La dejé ahí, como un pequeño monumento al final de algo. Lo observaba cada vez que pasaba cerca. Era su ausencia materializada en un objeto. Algo que me repetía. No va a volver. Después del café, me encerré en el baño. Me lavé la cara, me peiné el cabello, me puse crema en el cuerpo. No por nadie. No por seducción. Sino por necesidad. Por no desaparecer del todo. Me vestí con ropa cómoda. Sin adornos. Sin pretensión. Quería sentir mi cuerpo sin recordarlo desde otra piel. A media mañana encendí el teléfono. Había mensajes sin leer. Algunos de amigas, otros de números desconocidos. Ninguno de él. Ni del uno, ni del otro. Ninguno. Cerré la aplicación. El silencio digital también pesaba. Decidí salir, caminar, respirar. El aire afuera era denso, cálido, con ese olor a ciudad que mezcla tierra seca, gasolina y hojas pisadas. Me dirigí sin pensarlo hacia el mercado del barrio. Un lugar donde nadie pregunta, donde uno puede ser anónimo entre el bullicio. Compré pan, unas frutas, una planta pequeña en una maceta de barro. No porque la necesitara, sino porque quería llevar algo vivo a casa. Al volver, puse la planta en el alféizar de la ventana. La regué de inmediato. Observé cómo la tierra absorbía el agua con rapidez, como si también estuviera sedienta. Luego fui al armario. Abrí el cajón donde había dejado el conjunto de lencería color marfil. Lo saqué. Lo desplegué sobre la cama con cuidado. Me senté frente a él. Lo observé largo rato. No como símbolo de lo que pasó, sino como testigo de quién fui en esos días. La mujer que quiso sentirse deseada, visible, la que cruzó una línea sabiendo que al otro lado no habría promesas. Lo guardé de nuevo. No lo rompí. No lo tiré. Solo lo doblé con más calma que la vez anterior. Ya no era una prenda de deseo. Era un recuerdo. Uno real. Sin adornos. Me preparé algo para comer. Encendí la radio. Música suave. Un bolero antiguo. Comí sola, sin prisa, escuchando cada letra como si fuera un eco de algo que ya había pasado por mí. Algo que no dolía, pero tampoco sanaba. Por la tarde, me acosté en el sofá con la planta junto a mí. Observé cómo el sol bajaba lentamente, dejando sombras largas en el suelo. No dormí. Solo cerré los ojos por momentos. Dejé que los pensamientos vinieran sin orden. No busqué explicaciones. Ya no las necesitaba. Al anochecer, me levanté. Fui hasta el armario y saqué una maleta pequeña. La dejé abierta sobre la cama. No sabía qué iba a meter aún, ni a dónde pensaba ir. Pero algo dentro de mí quería movimiento. No una huida, no una solución. Solo el impulso de no seguir anclada.
Esa noche, cuando me acosté, no sentí frío, tampoco calor, solo esa especie de calma opaca que llega después de la tormenta. No había paz, pero tampoco caos. Había espacio y silencio. Un silencio nuevo. No el del abandono, el de una mujer que finalmente se escucha a sí misma. Y comprendí, sin dramatismo, que estaba sola. Pero también supe con la misma certeza que ya no era la misma.